Hey, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy revisando en una 2011, es una Escalade. Estoy revisando del sistema de evaporación de gases del tanque. Estoy revisando lo que en inglés se conoce como la vent valve. Esa válvula es la válvula de ventilación, se podría decir, de los gases del tanque. Esa va situada arriba de la llanta de refacción, por eso ahorita la bajé un poquito para poder hacerle unos chequeos, ya que el cliente dice que cuando va a echar gasolina, que, que la bomba se para mucho, le echa un poquito y se detiene, y se detiene. Entonces yo le había dicho, le mandé un video de los que tengo muchos videos de Chevrolet, donde estas son muy comunes, que el canister, cuando empieza a dañar, bueno, cuando se daña más bien, empieza a tirar el carbón, que son unas bolitas negras que empieza a aventar y muchas veces te tapa las líneas. Esas líneas le empieza a tirar tantas bolitas de carbón que cuando todas esas líneas se tapan, pues ya no tiene cómo salir los gases que deben de ventilarse hacia el exterior. Entonces lo que causa es de que cuando tú estás echando gasolina, se empieza a inflar el tanque y eso hace que la bomba piense que está lleno y se detenga. Aquí, como pueden ver, aquí estoy ya desconectándole las líneas del tanque de gasolina porque ya vi que la válvula está buena. Yo le estaba metiendo tierra corriente y accionaba bien. Entonces miré que la válvula estaba abriendo y cerrando como debe, no tenía código. Entonces, como quiera, yo la quise checar. Pero ahorita, como pueden ver, aquí estoy quitando las mangueras. Voy a bajar el tanque de gasolina porque yo le dije a él que lo hiciera. Ese trabajo él lo hizo, le cambió el canister. Miren, si pueden ver, esas líneas son del canister, esas líneas que estoy desconectando ahorita. Ese ya lo había cambiado él. Le mandé el video y le dije, mira, chécale, si está dañado esto, pues el canister va a estar aventando lo que les digo, esas bolitas negras. Y él lo quitó y sí, efectivamente, tiraba mucho mugrero y todo. Lo cambió, pero me dice, oye, es que como quiera no jaló. Le dije, bueno, es que de eso hablábamos. Si ya tiró demasiado carbón, esas bolitas negras, entonces ya están tapadas las líneas y vas a tener que quitarle el tanque. Dijo, no, pues ahí ya mejor ya no, mejorarlo tú. Entonces ya vine yo aquí y aquí en el taller de mi amigo Max, aquí estamos bajando a un lado de su taller, aquí estamos bajándole el tanque, como pueden ver. Ahí fui ahí a ver qué tenía alrededor mi amigo y encontré unos pedazos de madera. Ahí se los puse ahorita al tanque pues para no ponerle el gato directamente al plástico. Le puse ese pedazo de madera y ahí vamos bajando el tanque. Como pueden ver, ya voy quitando la mayoría de las mangueras. Esta manguera que están viendo por la parte de atrás, esta va por arriba del tanque de la gasolina. Miren, donde viene la manguera, ahí arribita va esa manguera. Esa hay que desconectarla porque esa manguera, cuando va bajando el tanque, esa pasa como por arriba de un frame que va ahí, un metal. Entonces, si tú vas bajando el tanque y no la has desconectado, vas a reventar esa manguera. Miren, con este desarmador siempre voy quitándole los clips. Cuando tienen demasiada tierra que no pueden jalarse, lo meto por la parte de atrás, ese desarmador, y ya puedo quitar el clip, que muchas veces por la tierra a veces se batallan. Este sí lo aplasto y ahí sale, pero muchas veces cuando no, también hay que meterlo por el otro lado, el desarmadorcito azul ese, para levantar el candado y que así salga. Miren, ahorita yo pensé que sí iba a salir, pero no salió. Entonces le metemos el desarmador y con ese le levantamos el mecanismo que lleva ahí y ya así, ya nomás que ya puedes levantarlo, simplemente lo jalas hacia atrás y ahora sí ya sale el conector sin problemas. Como les digo, el cliente, él trató de cambiarle el canister, pero pues no trabajó. Yo le dije en el video que le mandé hasta que muchas veces esas partículas de carbón, esas bolitas negras, se llegan a meter hasta el tanque de gasolina y muchas veces hasta tapan la gasolina por la parte de abajo. Trabaja bien fría la bomba de gas, pero ya cuando está caliente se te va queriendo apagar. Esas son las mangueras que normalmente se llenan de carbón, amigos. Ya tengo varios videos de esto, ya lo he explicado muchas veces, pero esta vez quise una vez más hacerlo porque por si no habían visto un video, igual pues aquí lo van a ver. Miren, aquí cuando le pego se alcanza a escuchar todo el carbón que va adentro. Vamos a soplarle y van a ver cómo salta. Sí pueden ver, simplemente el soplarle, ahí se alcanza a ver cómo saltan las partículas. Ese es carbón, el carbón actuador, el que cuando pasa por ahí, por el canister, se supone que es para que se vaya limpiando antes de salir al exterior los gases.
para que no vaya saliendo todo el mugrero ese del gas, pasa por el carbón. Ahorita le vamos a meter presión para limpiarlo bien. Bueno, además de irle metiendo presión a las mangueras, a mí me gusta irle pegando, porque ya cuando le vas pegando te das cuenta que conforme le pegas y le metes presión, va aventando todo hasta que queda completamente la manguera limpia, como ven aquí a continuación. Plásela ahí tantito, Max. Plásela ahí, que salga el poder. Dele. Carbón. No creas que es caca de rata, es carbón. Se lo voy a quitar para limpiarla bien. Déjame ver si sale por acá, a ver. Dele. Aquí ya sale. Ahorita no sale por acá, dele. Por eso estaba botando la gas cuando se lo voy a seguir pegando porque todavía le quiero salir. Vamos a quitarle aquí el tapón de la gas, a ver si no, la bomba de la gas, a ver si no se fue para adentro. Y ese proceso se va repitiendo con todas las líneas de los gases de emisiones que tenemos ahí encima. Hay todas que irles pegando y asegurándose de que queden bien limpias para que no te vaya a quedar todavía mugrero de ese, y checar después lo que viene siendo la bomba de gas. En este caso yo la cambié porque el cliente me dijo que si ya consideraba que la cambiáramos. Dije, pues esto es algo de lo que siempre le falla mucho la bomba de gasolina a todas las Chevrolet, Escalade y todo ese tipo de camionetas. Yo aquí, antes de subirlo, yo abajo le puse el conector y le abrí la llave y chequé que el marcador de gasolina trabajara bien. Siempre hay que checarlo antes de subirlo, no voy a hacer que, hay veces que salen defectuosas y no te jala el marcador. Entonces siempre es bueno, antes de subir un tanque, de ir de ponerle el conector a la bomba nueva que vas a poner, y ya si ves que trabaja todo bien el marcador, y ahora sí ya la pones y ya la puedes instalar. Aquí voy subiendo el tanque y aquí tiene que quedar la línea, la que les digo de arriba, libre para poderla subir por arriba del puente. Esa línea que les dije hace rato que había que checar, tienen que ponerla primero, no tienen que ir conectada. Yo la había conectado y cuando estaba subiendo el tanque me acordé, dije, híjole, la conecté la línea, entonces la desconecté y ya la pude pasar por encima del puente que vaya arriba y ya la conecté después, ¿verdad? La brinqué por el puente y luego ya la pude conectar cuando el tanque ya estaba alto. Pues aquí ya tengo todos los conectores puestos, los de la gasolina aquí, el de atrás, todo ya están puestos, todos los clamps que agarran el tanque. Ahorita que voy a subir la llanta de refacción, nada más cuando la quité, ese tubo que ven ahí, ese estaba caído, lo tuve que acomodar el plástico porque si no el cliente iba a batallar para cuando él quisiera quitar la llanta de refacción. Andaba así, no se había dado cuenta, y pues bueno, aquí ahorita ya vinieron, ya es de noche, ya pasaron a recogerla. Ya le dije, a ver, ve, ponle gas, tú ponle para que veas y te desengañes si trabajó o no trabajó. Y ahí duró un buen rato en la pompa. Ya después me dijo que sí quedó, ya nos atoró. Dijo que quiso tener como un atoroncito primero, pero al final llenó bien y todo. Y pues bueno, amigos, otra vez una de tantas con estos canister. Pues ahí nos vemos.